El día que dejé de sobrevivir. Hay un momento en la vida en el que algo dentro de ti se cansa. No es cansancio físico, es un agotamiento del alma. Es el punto en el que sientes que todo tu esfuerzo no está dando frutos, que trabajas cada día solo para mantenerte a flote, sin avanzar un solo paso hacia la vida que alguna vez soñaste. Ese momento, aunque parezca una caída, es en realidad el comienzo de la transformación. Fue justo ahí, en medio del hartazgo y la rutina, donde empezó mi salto invisible, el día en que decidí dejar de sobrevivir. Durante años pensé que la prosperidad era algo que les pasaba a otros. Personas con suerte, contactos o talentos especiales. Yo, como muchos, aprendí a conformarme con tener lo suficiente. Con pagar las cuentas, con no deber demasiado, con mantener la cabeza fuera del agua. Pero lo que no sabía era que ese pensamiento, esa sensación de alivio temporal, era justamente lo que me mantenía atado a una vida de limitación. Había convertido la mediocridad en una forma de protección. Me decía que estaba bien, que no necesitaba más. Pero dentro de mí sabía que algo no cuadraba. No era paz, era resignación. Un día cualquiera, sin un motivo especial, me senté a revisar mis finanzas. Tenía dinero entrando y saliendo como un río turbulento. Nada se quedaba, nada crecía. Mis ingresos parecían evaporarse en el aire. Ese día me di cuenta de algo que me sacudió. No era que no tuviera dinero, era que no sabía cómo retenerlo, cómo honrarlo. Lo trataba como algo ajeno, como si el dinero fuera un invitado que solo pasaba de visita, no un aliado con quien construir una vida. Fue entonces cuando comprendí que el problema no estaba afuera. No eran los jefes, los precios, el sistema o la suerte. Era mi mentalidad. Había vivido tantos años con la idea de aguantar, de llegar al fin de mes, que mi mente se había vuelto una máquina de resistencia, no de crecimiento. Había aprendido a sobrevivir tan bien que había olvidado cómo prosperar. Empecé a observar mis pensamientos, mis frases, mis hábitos. Me descubrí diciendo cosas como «es que la vida está difícil, ya con esto me conformo, yo no nací para ser rico». Cada una de esas frases era una orden silenciosa que le daba a mi subconsciente: mantente pequeño, no arriesgues, no brilles demasiado. Cada pensamiento era una barrera invisible que me impedía avanzar. Y entendí algo más: sobrevivir también era una elección. No consciente, pero sí aprendida. El salto no vino de un libro, ni de una charla motivacional. Vino del cansancio de seguir repitiendo los mismos errores. De sentir que la vida se me escapaba entre las manos sin sentido. Vino del silencio incómodo que hay cuando te das cuenta de que no estás viviendo, solo resistiendo. Ese silencio fue el llamado más fuerte. No decía palabras, pero gritaba en mi interior: esto no puede ser todo. Ahí comenzó el cambio. No de golpe, no con aplausos. Fue un proceso silencioso, casi invisible. Empecé a cuestionar cada pensamiento automático. Cuando mi mente decía «no puedo», respondía «y sí, sí». Cuando aparecía el miedo a invertir, pensaba «¿qué estoy evitando realmente?». Cuando gastaba por impulso, me preguntaba «¿qué vacío intento llenar?». Así descubrí que mis finanzas eran solo el reflejo de mis emociones, de mis creencias, de mis heridas. El dinero era un espejo fiel de lo que no quería ver en mí. Dejar de sobrevivir no fue solo mejorar mi economía, fue cambiar mi manera de pensar, sentir y decidir. Fue aprender a dar valor a mi tiempo, a mi energía y a mi propósito. Fue entender que la abundancia no llega cuando ganas más, sino cuando dejas de desperdiciar lo que ya tienes. Prosperar comenzó el día en que empecé a tratar mi vida con la misma seriedad con la que trataba mis problemas. Porque el que vive apagando incendios no construye, solo corre. El salto invisible fue eso, un cambio interno que nadie notó al principio. No cambié de trabajo, no heredé dinero, no gané la lotería. Pero empecé a hacer algo que cambió todo. Tomé decisiones como si ya fuera próspero. Empecé a pensar como la persona en la que quería convertirme, no como la que temía seguir siendo. Y el universo respondió. No con milagros,
sino con oportunidades. No con regalos, sino con claridad. La claridad que llega cuando finalmente te reconoces digno de algo mejor. Prosperar no es una meta, es una forma de existir. Es mirar la vida con la confianza de quien sabe que puede crear, no solo resistir. Es usar la mente como aliada, no como enemiga. Es aprender a ver el dinero como energía, no como enemigo. Es dejar de temer perderlo y empezar a preguntarte cómo hacerlo crecer de manera consciente. Prosperar no es tener más, es necesitar menos para sentirte pleno. Hoy entiendo que sobrevivir fue necesario. Fue la escuela que me preparó para la siguiente etapa. Pero llega un momento en el que esa etapa se vuelve un peso. Como una piel que ya no encaja. La vida te empuja, te incomoda, te repite lecciones, hasta que te atreves a dar el salto. Ese salto que nadie ve, pero que cambia todo. El salto invisible. Cuando dejas de sobrevivir, no solo cambias tu economía, cambias tu energía. Empiezas a hablar distinto, a moverte distinto, a relacionarte distinto con el dinero, con el trabajo y contigo mismo. Ya no haces las cosas desde el miedo a perder, sino desde el deseo de crecer. Y ese cambio es tan poderoso que transforma tu realidad entera. El día que dejé de sobrevivir fue también el día que empecé a confiar. Confiar en que hay más. En que merezco más. En que el dinero no es un enemigo, sino un reflejo de mi propio valor. Desde ese día, cada decisión que tomé estuvo guiada por una sola pregunta: ¿esto me lleva a prosperar o me mantiene sobreviviendo? Y con el tiempo, esa pregunta se convirtió en brújula. Porque prosperar, en el fondo, no tiene que ver con cuánto tienes, sino con desde dónde vives. Ese fue mi salto invisible. No se ve en las cifras, se siente en el alma. No se trata de acumular, sino de expandir. No se trata de tener más, sino de ser más. Ese es el verdadero paso de sobrevivir a prosperar, entender que la abundancia no se busca, se encarna. Capítulo 1. La mente programada para resistir, no para crecer. Durante años, nuestra mente ha sido entrenada para sobrevivir, no para prosperar. No es culpa nuestra. Es el resultado de generaciones enteras que aprendieron a vivir con miedo, a no arriesgar, a conformarse con lo justo. Desde pequeños escuchamos frases como mejor poco, pero seguro, no gastes que luego falta, trabaja duro para ganarte la vida. Sin darnos cuenta, fuimos moldeando una mente que se especializó en resistir, en soportar, en aguantar, pero no en expandirse. El cerebro humano fue diseñado para protegernos, no para hacernos ricos. Su prioridad es la seguridad, no el crecimiento. Por eso, cuando intentas salir de tu zona de confort financiera, aparece el miedo. No porque estés haciendo algo malo, sino porque tu mente interpreta el cambio como una amenaza. Cada vez que decides ahorrar, invertir o apostar por un nuevo proyecto, tu cerebro te lanza pensamientos de alarma. ¿Y si pierdes? ¿Y si no funciona? ¿Y si te arrepientes? Es su manera de mantenerte a salvo, aunque en realidad te mantenga atado. El problema no está en sentir miedo, sino en creerle. Cuando el miedo se convierte en tu consejero financiero, todas tus decisiones terminan siendo pequeñas. No inviertes por temor a perder, no cambias de trabajo por miedo a fracasar, no vendes tu talento porque piensas que nadie lo pagaría. Así se construye una vida de resistencia, donde todo se mide en base al que pasaría si sale mal. Ese pensamiento constante de protección termina siendo una prisión invisible. Y mientras sigues buscando seguridad, pierdes la posibilidad de crecer. Nos enseñaron a ver el dinero como algo escaso, a pensar que hay que luchar por él, que cuesta ganarlo y que fácilmente se puede ir. Así, nuestra mente crea una relación tensa con la prosperidad. Cuando la vida te ofrece más, una parte de ti desconfía. Te saboteas sin darte cuenta. Gastas justo cuando logras ahorrar. Postergas decisiones que podrían multiplicar tus ingresos. Te convences de que ahora no es el momento. Pero ese momento perfecto no llega nunca, porque la mente que espera condiciones ideales es la misma que teme perderlas.
La escasez no es solo falta de dinero. Es un estado mental. Es la costumbre de enfocarte en lo que falta, en lo que podría salir mal, en lo que aún no tienes. La abundancia, en cambio, es la capacidad de enfocarte en lo que ya existe, en lo que puedes crear, en lo que puedes mejorar. El salto de sobrevivir a prosperar comienza con un cambio de enfoque, dejar de mirar el riesgo y empezar a mirar el potencial. Cuando vives desde la escasez, usas tu energía para resistir. Te levantas cada día pensando en problemas que aún no existen. Te preparas para lo peor, sin darte cuenta de que esa preparación constante también atrae lo que temes. Pero cuando eliges prosperar, tu energía cambia. Ya no te levantas pensando en lo que te falta, sino en lo que puedes construir. Y esa intención transforma tu manera de actuar. No porque el dinero aparezca mágicamente, sino porque empiezas a tomar decisiones desde un lugar diferente, desde la posibilidad, no desde la carencia. Una mente entrenada para resistir ve límites. Una mente entrenada para crecer ve caminos. La diferencia entre ambas no está en el entorno, sino en la interpretación. Dos personas pueden ganar la misma cantidad de dinero, pero una se siente pobre y la otra siente abundancia. No porque tenga más, sino porque confía más en su capacidad de generar. Prosperar no depende de la cantidad, sino de la mentalidad que sostiene esa cantidad. El pensamiento de escasez está lleno de frases automáticas: no alcanza, esto es demasiado caro, ¿para qué intentarlo si otros no lo logran? Cada una de ellas actúa como un candado mental. Mientras sigas creyendo que no puedes, tu cerebro solo te mostrará pruebas de que tienes razón. Buscará confirmaciones, justificará tus miedos, te convencerá de que estás siendo realista. Pero ser realista no siempre es ser sabio. A veces, el exceso de realismo es solo una excusa sofisticada para no cambiar. Romper esa programación requiere valor. Significa cuestionar lo que siempre diste por hecho. Significa atreverte a pensar en grande cuando nadie alrededor lo hace. Significa desafiar tu propio pasado, tus aprendizajes, tus lealtades familiares. Muchos cargan la culpa de prosperar porque inconscientemente sienten que al hacerlo traicionan a su origen. Pero la prosperidad no es una traición, es una evolución. Sanas tu historia cuando demuestras que es posible tener más sin perder tu esencia. La mente programada para resistir necesita pruebas para creer. Pero la mente que crece primero cree, y luego crea las pruebas. Por eso, el cambio financiero no empieza con dinero, sino con visión. Tienes que imaginarte prosperando antes de que sea real. Visualizarte tomando decisiones firmes, administrando con inteligencia, disfrutando del proceso. Ese ejercicio de imaginación no es fantasía, es entrenamiento. Estás enseñando a tu cerebro una nueva manera de pensar. Lo estás desprogramando de la supervivencia. El entorno no ayuda. Vivimos en una sociedad que glorifica el sacrificio. Nos enseñan que solo los que sufren merecen. Que el dinero limpio debe venir del esfuerzo, no de la inteligencia. Pero trabajar duro sin estrategia es solo una forma más sofisticada de sobrevivir. Prosperar no es trabajar más, es trabajar distinto. Es cambiar la forma de pensar, no solo las horas que dedicas. La abundancia no llega por cansancio, llega por claridad. Empieza observando tu lenguaje. Cada palabra que usas es una orden que das a tu mente. Si cada día repites que todo está caro, tu mente buscará pruebas de eso. Si repites que no hay oportunidades, tu atención filtrará solo las puertas cerradas. Pero si comienzas a decir voy a encontrar la manera, algo cambia. Esa frase abre un canal, activa tu creatividad, te coloca en una frecuencia diferente. No estás negando la realidad, la estás ampliando. Le estás diciendo a tu mente que hay más caminos de los que puede ver. El dinero no se mueve por miedo, se mueve por intención. Una persona que actúa desde la escasez busca evitar perder. Una persona que actúa desde la prosperidad busca crear valor. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, transforma todo. Cuando dejas de hacer las cosas solo para sobrevivir y empiezas a hacerlas con propósito,
la energía cambia. El trabajo deja de ser una carga, el ahorro deja de ser una obligación, y el dinero se convierte en una herramienta de expansión. El salto invisible comienza en la mente, pero se sostiene en la práctica. No basta con pensar distinto, hay que actuar distinto. Si antes gastabas sin conciencia, ahora eliges con propósito. Si antes trabajabas por miedo a quedarte sin, ahora trabajas para crear libertad. Cada decisión cotidiana puede ser un acto de crecimiento o un acto de resistencia. La diferencia está en la intención que hay detrás. Cambiar la programación mental no es un evento, es un entrenamiento diario. Es observarte cuando vuelves al modo supervivencia, cuando el miedo intenta tomar el control. Es recordarte que ya no estás donde estabas, que ya no eres la persona que solo quiere llegar al fin de mes. Es elegir una y otra vez, pensar como alguien que ya está prosperando. Esa repetición consciente es la que, con el tiempo, convierte la mentalidad de abundancia en tu estado natural. Cuando logras ese cambio, tu relación con el dinero se vuelve más ligera. Dejas de sentir culpa al recibir, dejas de sentir ansiedad al gastar. Aprendes a disfrutar del proceso, a confiar en el flujo. Ya no te mueves por miedo a perder, sino por deseo de expandir. Y entonces sucede algo curioso. Cuando dejas de correr detrás del dinero, el dinero empieza a acercarse a ti. No porque cambió el mundo, sino porque cambiaste tú. La mente programada para resistir busca refugio. La mente que decide crecer busca caminos. Esa es la diferencia entre quien sobrevive y quien prospera. No se trata de suerte, se trata de mentalidad. Lo que antes era una lucha se convierte en una danza. Lo que antes era esfuerzo se vuelve estrategia. Lo que antes era miedo se transforma en claridad. Ese es el verdadero salto invisible, dejar de usar tu mente para protegerte y empezar a usarla para expandirte. Capítulo 2. El costo de seguir apagando incendios. Vivir apagando incendios es una de las formas más agotadoras de sobrevivir. Es esa sensación de que no puedes bajar la guardia, de que todo depende de ti y de que, si te detienes un momento, algo se derrumbará. Es levantarte cada día sin plan, solo con la urgencia de resolver lo que se presenta. Es correr sin dirección, atender lo inmediato, postergar lo importante. Y lo más duro es que este estado se vuelve normal. Llega un punto en que la mente se acostumbra a funcionar con el estrés como combustible y el cansancio como rutina. Así viven millones de personas. No porque quieran, sino porque no conocen otra forma. Creen que la estabilidad económica se alcanza controlando el caos, cuando en realidad se trata de salir del caos. Creen que ser responsables es atender cada emergencia, cuando la verdadera responsabilidad es crear un sistema que evite que esas emergencias se repitan. Vivir apagando incendios no es una muestra de fortaleza, es una señal de desorganización emocional y financiera. El costo de ese modo de vida no se mide solo en dinero. Se mide en energía, en salud, en relaciones, en sueños postergados. Cuando vives así, tu mente nunca descansa. Aunque el cuerpo se detenga, tu cabeza sigue corriendo. Calculas, temes, anticipas. No disfrutas lo que tienes porque estás demasiado ocupado intentando mantenerlo. Cada ingreso llega con la ansiedad de cuánto durará, cada gasto se siente como una amenaza. Y así, el dinero se convierte en un recordatorio constante de lo precario. El sobreviviente financiero se vuelve experto en resolver, no en planificar. Espera el problema para actuar. Espera el aviso del banco, la llamada del cobrador, la urgencia del último momento. No se adelanta, reacciona. Y cada vez que reacciona, refuerza el ciclo. Porque al apagar un incendio, rara vez analiza qué lo provocó. Solo quiere que se apague. Pero los incendios emocionales y financieros no se extinguen por casualidad, se repiten hasta que aprendes a prevenirlos. La falta de planificación tiene un costo invisible, te roba tu futuro. Cada dólar que gastas sin conciencia no solo desaparece, también elimina una oportunidad. Cada deuda innecesaria, cada compra impulsiva, cada me lo merezco mal gestionado, son ladrillos que construyen una pared entre tú y tu libertad.
No se trata de vivir con miedo al gasto, sino de entender que cada decisión financiera está comprando algo: bienestar o preocupación, crecimiento o estancamiento, libertad o dependencia. El que sobrevive vive esperando el próximo ingreso, como si el dinero fuera un salvavidas temporal. Pero quien prospera crea un sistema que lo sostiene incluso cuando no está presente. Esa es la diferencia entre apagar incendios y construir cimientos. Un sistema no es algo complejo, es una estructura de decisiones repetibles que te sacan del caos. Saber cuánto entra, cuánto sale, a dónde va y por qué. Tener claridad no es rigidez, es poder. El costo de vivir sin sistema es que nunca puedes relajarte. Si un gasto inesperado aparece, todo se desbalancea. Si un ingreso se retrasa, sientes que el mundo se cae. Esa fragilidad emocional se traduce en decisiones impulsivas. Busca salidas rápidas, préstamos, tarjetas, favores. Y cada salida rápida trae una nueva atadura. Lo que ayer fue solución, mañana se vuelve carga. Así se forma la rueda infinita de la supervivencia: trabajar, pagar, deber, volver a trabajar. No hay crecimiento, solo desgaste. Apagar incendios también afecta tu relación con el dinero. Lo asocias al estrés, no al disfrute. Cada vez que lo recibes, piensas en lo que se irá, no en lo que podrás crear. Tu subconsciente empieza a creer que el dinero quema, que tenerlo es peligroso, que la calma es un lujo que no puedes permitirte. Y cuando el dinero se asocia al conflicto, inconscientemente lo rechazas. Lo gastas rápido, lo pierdes, lo desperdicias. No porque no lo valores, sino porque no soportas la tensión que genera. La mente del sobreviviente no busca prosperar, busca alivio. No quiere construir, solo descansar. Pero la tranquilidad que compra es momentánea. Un respiro antes del siguiente incendio. Por eso, el cambio no empieza en las cuentas, empieza en la mentalidad. Debes pasar de buscar alivio a buscar estabilidad, de resolver a prevenir, de gastar a planificar. La prosperidad no llega como una recompensa, llega como consecuencia de la claridad. El costo más alto de vivir apagando incendios es que nunca tienes tiempo para pensar. Y sin pensamiento, no hay estrategia. No puedes diseñar una vida próspera si todos tus días están dedicados a resolver urgencias. Necesitas espacio para la visión. Para hacer preguntas como: ¿qué estoy repitiendo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué puedo hacer diferente? Si tu mente siempre está llena de preocupaciones, nunca puede llenarse de ideas. Muchos confunden el movimiento con el progreso. Creen que estar ocupados es avanzar. Pero correr sin dirección también es una forma de estar perdido. La productividad sin propósito solo genera cansancio. Prosperar no es hacer más, es hacer mejor. Es dejar de correr detrás de los problemas y empezar a construir soluciones sostenibles. Es aprender a anticipar, a observar patrones, a actuar antes de que la vida te obligue. Apagar incendios también tiene un costo emocional. Vivir en modo urgencia mantiene tu cuerpo en alerta constante. El estrés se acumula, la energía se agota, el sueño se altera. Te vuelves impaciente, irritable, sin capacidad para disfrutar lo simple. Y lo peor es que ese estado se vuelve adictivo. Te acostumbras a la adrenalina del caos, al drama del todo depende de mí. Sin darte cuenta, el desorden se vuelve parte de tu identidad. Y cuando intentas tener calma, te sientes incómodo, como si algo faltara. Pero la calma no es aburrimiento, es claridad. Es el espacio donde nace la abundancia. Salir de ese ciclo requiere humildad. Reconocer que no tienes el control absoluto, pero sí puedes crear orden. La libertad financiera empieza con pequeñas estructuras. Un presupuesto, un ahorro automático, una revisión semanal. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo constante. La mente del sobreviviente busca grandes soluciones, pero la prosperidad se construye con pequeñas decisiones diarias. Esas pequeñas decisiones son los ladrillos de tu futuro estable. También hay un costo relacional. Cuando vives en modo supervivencia,
No puedes conectar de verdad con otros. Tus conversaciones giran en torno a los problemas, no a los sueños. Tu energía es de preocupación, no de inspiración. Y eso aleja las oportunidades. Las personas prósperas no buscan a quien se queja, buscan a quien aporta. Mientras sigas vibrando en la frecuencia del problema, las soluciones pasarán de largo. Cambiar tu energía es más importante que cambiar tu salario. El que vive apagando incendios rara vez se pregunta si realmente quiere seguir viviendo así. Se convence de que así es la vida, que todos están igual, que no se puede hacer mucho. Pero siempre hay algo que puedes hacer: detenerte, observar, respirar, empezar a construir desde lo que tienes. El cambio comienza cuando eliges dejar de reaccionar y empiezas a diseñar. No necesitas un milagro, necesitas un plan. El dinero, al igual que la mente, necesita dirección. Si no se la das, se dispersa. La energía que no se organiza se pierde. Y cada dólar sin propósito es una oportunidad que se va. Prosperar es ponerle dirección al flujo de tu energía. Es entender que el control no está en el resultado, sino en el hábito. Si dominas tus hábitos, tus resultados te seguirán. Si no los dominas, los resultados te dominarán. Dejar de apagar incendios es un acto de amor propio. Es decirte a ti mismo: merezco tranquilidad, merezco orden, merezco prosperar. Es decidir que tu tiempo vale más que la urgencia del momento. Que tu energía vale más que un problema que se repite. Es elegir conscientemente dejar de vivir en reacción y empezar a vivir en creación. Porque cuando creas, te expandes; cuando reaccionas, te desgastas. Y ninguna riqueza puede florecer en un terreno agotado. El costo de seguir apagando incendios es vivir apagando tu propia luz. Pero cuando eliges planificar, cuando tomas control, cuando aprendes a dirigir tu energía, algo cambia. Ya no temes al futuro, lo diseñas. Ya no huyes del caos, lo ordenas. Ya no te quejas de lo que falta, agradeces lo que tienes y lo haces crecer. Ese es el primer paso real hacia la prosperidad: apagar el último incendio y empezar a construir fuego propio. Capítulo 3: El salto invisible, la transformación mental que nadie ve. El verdadero cambio financiero no empieza con más dinero, sino con una nueva forma de pensar. El salto de sobrevivir a prosperar no ocurre afuera, ocurre adentro. Es silencioso, no tiene aplausos, y al principio parece que nada está pasando. Pero en realidad, dentro de ti se está reconfigurando todo: tus creencias, tu identidad, tu manera de interpretar el valor, la escasez y la abundancia. Es el momento en el que dejas de ser quien reacciona y comienzas a ser quien crea. El salto invisible no se anuncia. No tiene fecha ni horario. Sucede una mañana cualquiera, cuando algo en ti hace clic. Cuando te cansas de repetir los mismos patrones. Cuando el miedo a quedarte igual se vuelve más grande que el miedo a cambiar. Cuando dejas de buscar culpables y comienzas a hacerte responsable. No es un acto de rebeldía, es un acto de conciencia. Es reconocer que el único límite real que tenías era la historia que te contaba sobre lo que podías o no podías hacer. Esa historia interna es poderosa. Nos define, nos guía y también nos encierra. La mayoría de las personas viven atrapadas en narrativas invisibles. Yo no soy bueno con el dinero, no tengo suerte, no me alcanza porque tengo muchas responsabilidades. Esas frases suenan inofensivas, pero moldean toda tu realidad financiera. Lo que crees, lo creas. No porque sea magia, sino porque tus acciones son coherentes con lo que piensas. Si crees que nunca te alcanzará, no ahorrarás. Si crees que invertir es peligroso, nunca lo harás. Si crees que el dinero genera conflicto, lo alejarás sin darte cuenta. El salto invisible ocurre cuando empiezas a cuestionar esas verdades heredadas. Cuando te das cuenta de que muchas de tus ideas sobre el dinero ni siquiera son tuyas. Las aprendiste de tus padres, de tu entorno, de la cultura, de la religión, de los medios. Creencias como el dinero cambia a las personas, los ricos son egoístas, el dinero corrompe, se incrustaron en tu mente sin que las evaluaras. Y sin saberlo,
Viviste tratando de ser una buena persona evitando ser próspero. Esa contradicción interna sabotea cualquier avance. El cambio real empieza cuando limpias tu mente de esas asociaciones negativas. Cuando entiendes que el dinero no tiene moral, solo amplifica lo que ya eres. Si eres generoso, tendrás más para dar. Si eres sabio, sabrás usarlo mejor. Pero si te gobierna el miedo, cualquier cantidad será insuficiente. El salto invisible es el momento en que el miedo deja de dirigir tu economía y la conciencia toma el mando. Empiezas a tomar decisiones desde la calma, no desde la urgencia. Este proceso no es inmediato. Es una transición emocional. Al principio, tu mente se resiste. Intentará hacerte creer que nada está cambiando, que estás perdiendo el tiempo. Te recordará fracasos pasados, te pondrá a prueba. Cada desafío será una invitación a volver atrás o a reafirmar tu nuevo camino. Prosperar requiere paciencia. Nadie cambia una programación de años en unos días. Pero cada vez que eliges actuar desde tu nueva mentalidad, fortaleces el músculo de la abundancia. El salto invisible también tiene un componente energético. Cuando dejas de vibrar en miedo y comienzas a vibrar en posibilidad, tus decisiones se expanden. Empiezas a atraer personas, ideas y oportunidades que antes no veías. No porque aparecieron de la nada, sino porque ahora tu percepción está abierta. La escasez cierra los ojos, la abundancia los abre. Empiezas a ver caminos donde antes solo veías obstáculos. Empiezas a confiar más en tu capacidad de crear que en tu miedo a perder. Hay una diferencia entre desear prosperar y decidir prosperar. Desearlo es pensar en ello cuando te falta dinero. Decidirlo es comprometerte con la mentalidad que te llevará ahí, incluso cuando no veas resultados inmediatos. Es levantarte cada día con intención. Es planificar tus finanzas, cuidar tus pensamientos, invertir en tu crecimiento. Es tratar tu tiempo y tu energía como los activos más valiosos que tienes. Porque lo son. La transformación mental que nadie ve comienza en los detalles. En cómo hablas del dinero, cómo piensas sobre ti mismo y cómo te relacionas con la abundancia de otros. Si alguien prospera y lo criticas, estás rechazando inconscientemente esa energía para ti. Si ves riqueza y sientes envidia, estás diciendo yo no puedo tener eso. Si ves a alguien exitoso y te inspira, estás abriendo la puerta para que esa energía también entre en tu vida. La mente que prospera no compite, aprende. No se compara, se inspira. También hay un cambio profundo en tu forma de definir el valor. Cuando sobrevives, piensas que el valor está afuera, en el empleo, en la suerte, en las circunstancias. Pero cuando prosperas, entiendes que el valor nace dentro de ti. No eres valioso por lo que ganas, ganas por el valor que aportas. Esa comprensión cambia todo. Porque dejas de buscar aumentos en la nómina y empiezas a generar aumentos en tu conocimiento, tu servicio y tu mentalidad. Prosperar no es recibir más, es convertirte en alguien que naturalmente atrae más. En este punto, el salto invisible puede volverse incómodo. No todos entenderán tu cambio. Habrá quienes digan que te volviste ambicioso, que estás obsesionado con el dinero, que ya no eres el mismo. Y está bien. No tienes que convencer a nadie. El salto es tuyo, no de ellos. Quien sigue sobreviviendo no puede comprender a quien decidió prosperar. Tu crecimiento puede confrontar su conformismo. No lo tomes como ofensa, sino como confirmación. Si tu cambio incomoda, es señal de que vas por buen camino. El salto invisible no se mide en lo que tienes, sino en lo que ya no toleras. Cuando dejas de aceptar vivir endeudado, cuando te niegas a comprar por impulso, cuando eliges ahorrar en lugar de aparentar, cuando priorizas tu tranquilidad por encima de la validación, es ahí donde comienza tu prosperidad. Cada vez que dices ya no más, algo en ti se libera. Prosperar también es aprender a decir que no, a los gastos innecesarios, a las creencias heredadas, a las conversaciones que alimentan la escasez. Una de las señales más claras de que estás dando el salto invisible es que tu diálogo interno cambia. Antes te decías no puedo,
Ahora te preguntas, ¿cómo puedo? Antes pensabas, no me alcanza. Ahora piensas, ¿qué puedo hacer para generar más? Esa diferencia de lenguaje transforma tu energía. Lo que antes te paralizaba ahora te impulsa. Y lo que antes parecía imposible, empieza a verse alcanzable. No porque el mundo cambió, sino porque tú lo hiciste. El proceso no es lineal. Habrá días en los que retrocedas, en los que sientas que nada avanza. Pero incluso en esos momentos, algo se está moviendo dentro de ti. Cada vez que eliges pensar distinto, tu mente crea nuevas conexiones. Estás construyendo una nueva forma de ser. Y aunque nadie lo vea, tú lo sientes. El salto invisible es silencioso, pero poderoso. No hace ruido, pero transforma tu destino. Cuando empiezas a prosperar desde dentro, dejas de depender de la motivación externa. Ya no necesitas que alguien te empuje, porque ahora te mueve la visión. No buscas validación, buscas coherencia. No trabajas solo por dinero, trabajas por propósito. La prosperidad deja de ser una meta y se convierte en tu manera de vivir. Ya no estás esperando a que algo cambie para sentirte bien, te sientes bien y eso provoca el cambio. Ese es el verdadero poder del salto invisible. Te enseña que la abundancia no llega cuando lo logras, llega cuando lo encarnas. Cuando dejas de sobrevivir y comienzas a pensar, sentir y actuar como alguien que ya prospera. Desde ahí, todo lo demás se acomoda. El dinero se ordena, las oportunidades aparecen, las decisiones se vuelven claras. Porque el salto invisible, aunque no se vea, ilumina todo lo que tocas. El momento de tu salto. Si has llegado hasta aquí, ya diste el paso más importante, despertar. Porque no todos lo hacen. Muchos siguen atrapados en el modo supervivencia, esperando que la vida cambie sin cambiar ellos primero. Pero tú estás aquí, escuchando, comprendiendo, sintiendo que algo dentro de ti se está moviendo. Esa incomodidad que sientes no es miedo, es crecimiento. Es la señal de que tu alma está lista para algo más grande. Este es el momento de tu salto. No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas decidirte. Decide dejar atrás el ciclo del no puedo y del no me alcanza. Decide pensar como alguien que ya está prosperando, aunque aún no lo vea reflejado en los números. Porque todo lo visible nace de lo invisible. Empieza hoy. No mañana, no cuando ganes más, no cuando las condiciones sean perfectas. Empieza ahora, desde donde estás, con lo que tienes. Cada elección consciente es una declaración al universo que dice, estoy listo para más. Cada pensamiento nuevo, cada acto de disciplina, cada decisión que prioriza tu paz sobre la prisa, es un ladrillo en la construcción de tu prosperidad. Y si este mensaje está resonando contigo, si sientes que esta historia también es la tuya, suscríbete y continúa esta transformación. Lo que viene a partir de ahora no solo te enseñará cómo manejar el dinero, sino cómo construir una vida con propósito, equilibrio y libertad. El salto invisible ya comenzó. Solo tienes que mantenerte en movimiento. Porque la prosperidad no es suerte, es decisión. Y la tuya empieza aquí. Capítulo 4. Prosperar con propósito. El nuevo mapa mental del dinero. Prosperar con propósito no se trata de acumular, sino de entender. No se trata de tener más, sino de saber para qué quieres más. Porque la abundancia sin dirección se convierte en desorden, y el dinero sin propósito termina desapareciendo igual que llegó. Prosperar con propósito es vivir desde la claridad, desde una visión consciente de lo que quieres construir y del impacto que deseas generar con tus recursos, tus talentos y tu energía. Cuando sobrevives, el dinero tiene un solo destino: cubrir necesidades. Cada ingreso se va en pagar, en tapar huecos, en resolver lo urgente. Pero cuando decides prosperar, el dinero empieza a tener intención. Empieza a servirte para expandir tu vida, no solo para sostenerla. Esa es la diferencia entre quien solo vive para pagar cuentas y quien usa sus finanzas para construir libertad. Prosperar no es trabajar más, es hacer que tu dinero trabaje contigo y para ti. El primer paso para crear tu mapa mental del dinero es entender que el dinero no es un fin, sino un medio. Es una herramienta que amplifica lo que eres. Si en tu mente hay miedo,
el dinero solo aumentará tu ansiedad. Si hay claridad, el dinero multiplicará tus posibilidades. Si hay propósito, el dinero se volverá un instrumento de transformación. Por eso, antes de buscar cómo ganar más, necesitas definir por qué quieres hacerlo. Sin un para qué, el cuánto pierde sentido. Muchos dicen que quieren ganar más dinero, pero pocos saben para qué. Cuando no tienes claridad, el dinero se convierte en un círculo repetitivo. Ganas, gastas, te vacías, vuelves a empezar. Prosperar con propósito rompe ese ciclo. Te obliga a mirar hacia adelante y a preguntarte, ¿qué quiero crear? ¿Qué quiero mejorar? ¿Qué quiero dejar cuando ya no esté? Esas preguntas le dan dirección a tu energía financiera. Porque el dinero sin dirección se dispersa, y el dinero con propósito se expande. Tener propósito financiero significa que cada decisión económica tiene sentido dentro de un plan mayor. Que tus gastos reflejan tus valores, no tus impulsos. Que tus ahorros están alineados con tus sueños, no con tus miedos. Que tus inversiones son coherentes con el futuro que imaginas. Es una forma de vivir con intención, no con reactividad. Y eso cambia tu relación con el dinero. Ya no sientes culpa por gastar, porque sabes que cada gasto consciente te acerca a lo que deseas. Ya no sientes miedo de invertir, porque entiendes que el riesgo bien elegido es crecimiento, no peligro. El mapa mental del dinero comienza con 3 pilares: claridad, estructura y visión. La claridad es saber dónde estás y hacia dónde quieres ir. La estructura es el sistema que te permite avanzar sin perder el rumbo. Y la visión es el combustible que mantiene vivo tu compromiso. Sin claridad no hay enfoque, sin estructura no hay progreso, sin visión no hay motivación. Una persona próspera no improvisa su camino, lo diseña, lo revisa y lo ajusta cuando es necesario. La claridad financiera empieza cuando te atreves a mirar tus números sin miedo. Muchos evitan hacerlo porque creen que la realidad los deprimirá. Pero lo que no se observa, no se transforma. Saber cuánto entra, cuánto sale y en qué se va, no es una tarea contable, es un acto de conciencia. Es tomar responsabilidad sobre tu energía material. Cuando conoces tus cifras, dejas de vivir en suposiciones. Ya no dices no sé a dónde se va mi dinero, porque lo sabes. Y cuando sabes, puedes decidir. La ignorancia financiera siempre cuesta más caro que cualquier error económico. La estructura es lo que separa la intención de la acción. Puedes tener sueños grandes, pero sin un sistema, se quedarán en el aire. Un presupuesto simple, un porcentaje fijo de ahorro, un fondo de emergencia, son señales de respeto hacia tu prosperidad. No se trata de limitarte, sino de dirigir tu energía. La libertad financiera no se alcanza con grandes ingresos, sino con buenos hábitos. Si administras bien lo poco, estarás listo para manejarlo mucho. La visión, en cambio, es el alma de la prosperidad. Es lo que le da sentido a tu disciplina. Sin visión, ahorrar se siente como sacrificio. Con visión, se siente como propósito. La visión convierte el esfuerzo en inversión. Te recuerda que cada paso pequeño está construyendo algo grande. Cuando tu mente tiene una meta clara, cada decisión deja de ser una renuncia y se convierte en una elección. Eso te mantiene motivado, incluso en los días difíciles. Prosperar con propósito también implica sanar tu relación emocional con el dinero. Muchos cargan culpa por querer más, como si el deseo de prosperar fuera sinónimo de ambición vacía. Pero el propósito limpia la culpa. Cuando entiendes que tu prosperidad puede generar bienestar, trabajo, oportunidades y expansión para otros, el dinero deja de ser un tema egoísta. El dinero con propósito se convierte en servicio. Porque no puedes ayudar al mundo desde la escasez, solo puedes hacerlo desde la abundancia. Una mente con propósito ve el dinero como energía viva. No lo guarda por miedo, lo multiplica con intención. No lo usa para llenar vacíos, lo utiliza para crear valor. Cada acción económica se convierte en una expresión de amor propio y responsabilidad. Ahorrar no es negarte placeres, es honrar tu futuro. Invertir no es arriesgar,
es confiar. Gastar conscientemente no es renunciar, es elegir. Cuando el dinero se mueve con propósito, deja de ser peso y se vuelve impulso. El mapa mental del dinero también incluye el tiempo. Porque la prosperidad no solo se mide en cifras, sino en libertad. De nada sirve tener dinero si no tienes tiempo para disfrutarlo, si tus días están llenos de ansiedad o si tus relaciones están vacías. El propósito financiero se trata de equilibrio, vivir bien hoy mientras construyes un mejor mañana. Es entender que el dinero no es enemigo del bienestar, sino su aliado cuando lo usas con sabiduría. Cada persona tiene un propósito distinto con el dinero. Algunos lo buscan para dar estabilidad a su familia, otros para crear proyectos, otros para explorar el mundo, y algunos simplemente para vivir sin miedo. Ninguno es más noble que otro, siempre que venga de la conciencia, no del vacío. Lo importante es que lo tengas claro. Porque quien no tiene propósito financiero termina viviendo el propósito de alguien más. Prosperar con propósito es un ejercicio de congruencia. No puedes predicar abundancia y vivir en desorden. No puedes hablar de libertad y ser esclavo de tus hábitos. No puedes desear estabilidad y gastar por impulso. La prosperidad coherente nace cuando tus pensamientos, emociones y acciones apuntan en la misma dirección. Cuando tu mente ya no duda, tu corazón ya no teme, y tus decisiones ya no contradicen tus metas. Al final, el propósito no se encuentra, se construye. No aparece de repente, se descubre caminando, tomando decisiones conscientes, equivocándote, aprendiendo y ajustando. Lo importante no es hacerlo perfecto, sino mantenerte fiel al camino. La prosperidad con propósito no es una meta final, es una forma de vida. Una manera de estar en el mundo desde la claridad, la calma y la confianza en tu propio poder creador. Y cuando logras eso, el dinero deja de ser una preocupación. Se vuelve una consecuencia. Ya no lo persigues, lo atraes. Ya no lo temes, lo entiendes. Ya no lo usas para sobrevivir, lo utilizas para expandirte. Porque el dinero, cuando tiene propósito, deja de ser ruido y se convierte en melodía. Y esa melodía, la del orden, la intención y la coherencia, es la música de la prosperidad verdadera. Capítulo 5. La serenidad del que ya no teme quedarse sin dinero. La verdadera libertad financiera no se siente en la cuenta bancaria, sino en la mente. Es el momento en que dejas de vivir con miedo a perder, a no alcanzar, a quedarte sin. Es cuando descubres que el dinero no es lo que te da paz, sino lo que refleja la paz que ya has construido dentro de ti. Porque el que teme quedarse sin dinero no sufre por el dinero, sufre por la inseguridad que el dinero disfraza. Cuando logras serenidad interna, el dinero se vuelve un reflejo natural de esa estabilidad. Durante mucho tiempo se nos enseñó a medir el éxito por la cantidad. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto puedes mostrar? Pero la prosperidad sin serenidad es solo una forma elegante de ansiedad. De nada sirve tener abundancia material si tu mente sigue atrapada en la preocupación, si tu paz depende de cifras que pueden cambiar en cualquier momento. La serenidad llega cuando entiendes que el dinero no te define, que no eres tus ingresos, que no necesitas demostrar tu valor con lo que posees. El miedo a quedarse sin dinero es una de las emociones más universales. Nace del instinto de supervivencia, pero se alimenta de la desconexión. Cuando no confías en ti, confías solo en el dinero. Crees que sin él no hay seguridad, no hay poder, no hay futuro. Y es entonces cuando el dinero deja de ser herramienta y se convierte en amo. Vives para retenerlo, temes usarlo, sufres cuando se va. Esa dependencia emocional es lo que mantiene a las personas atrapadas en el modo supervivencia, incluso cuando ya tienen abundancia. Superar ese miedo no se trata de negar la importancia del dinero, sino de ponerlo en su lugar. El dinero es energía, no identidad. Es un recurso que fluye hacia donde hay orden, claridad y propósito. Cuando te aferras a él con miedo, lo bloqueas. Cuando lo usas con confianza, lo haces crecer. La serenidad financiera nace de la comprensión de que siempre habrá maneras de crear, de generar, de reinventarte.
No hay verdadera escasez para quien confía en su capacidad de aportar valor. Esa confianza se construye con experiencia y con autoconocimiento. Cuanto más entiendes tus talentos, tus fortalezas y tu propósito, menos miedo sientes. Porque ya no dependes del dinero para sentirte capaz. Sabes que si hoy todo desapareciera, podrías volver a empezar. Y esa certeza no se compra, se entrena. Es el resultado de cada decisión consciente, de cada paso dado con sabiduría, de cada vez que elegiste aprender en lugar de rendirte. La serenidad no llega cuando todo está resuelto, llega cuando sabes que puedes resolver lo que venga. El que ha aprendido a prosperar no busca estabilidad fuera, la crea dentro. Sabe que los números suben y bajan, que los mercados cambian, que la economía se mueve. Pero también sabe que su valor no depende de eso. La serenidad del que ya no teme quedarse sin dinero viene de haber comprendido que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de generar. Es una forma de poder silencioso, una paz que no depende del resultado. Cuando alcanzas ese estado, el dinero deja de ser tema central en tu vida. No porque no lo valores, sino porque ya no lo necesitas para sentirte completo. Dejas de actuar desde la carencia y empiezas a actuar desde la creación. Tus decisiones financieras son más sabias porque no están cargadas de ansiedad. Sabes cuándo gastar, cuándo invertir, cuándo esperar. Tu relación con el dinero se vuelve adulta, consciente, equilibrada. La serenidad también transforma tu ritmo. Ya no trabajas desde la prisa, sino desde la presencia. Ya no necesitas demostrar nada, solo disfrutar el proceso de crear. Cada proyecto deja de ser una carrera y se convierte en un camino. La prosperidad, entendida así, no es una meta, es un estado mental. Y desde ese estado, el dinero fluye sin esfuerzo porque ya no encuentra resistencia. Uno de los signos más claros de serenidad financiera es la gratitud. Cuando dejas de compararte, cuando valoras lo que ya tienes, cuando ves abundancia incluso en lo simple, tu energía cambia. La gratitud te saca del miedo y te conecta con el presente. Te recuerda que ya has tenido suficiente antes y que volverás a tenerlo. Esa confianza genera paz, y la paz abre la puerta a más prosperidad. Porque nadie atrae abundancia desde la preocupación, se atrae desde la calma. La serenidad también implica desprendimiento. Entiendes que el dinero va y viene, y que no tiene sentido pelear con su naturaleza. Aprendes a dejarlo ir cuando es necesario, a compartirlo sin miedo, a invertirlo sin ansiedad. El que tiene miedo a perder vive tenso, el que confía en su flujo vive ligero. Prosperar con serenidad no es acumular para nunca tocar, es usar sabiamente sin miedo al vacío. Porque la abundancia se mantiene solo en movimiento. Y hay algo más profundo. Cuando dejas de temer quedarte sin dinero, dejas de temer quedarte sin nada. Entiendes que tu valor no depende de lo externo. Puedes tener más o menos, pero siempre tendrás tu capacidad, tu mente, tu experiencia, tu visión. Eso no se pierde, eso eres tú. La serenidad te da poder porque te libera del apego. Ya no necesitas controlar todo para sentirte seguro, confías en que siempre sabrás qué hacer, incluso en la incertidumbre. En ese punto, el dinero deja de ser un fin y se convierte en una consecuencia natural de tu equilibrio interno. Ya no persigues oportunidades, las atraes. Ya no temes la escasez, porque tu mente vive en abundancia. Ya no te sientes amenazado por la pérdida, porque sabes que cada cierre abre una posibilidad. Esa es la serenidad del que ya no teme quedarse sin dinero, la certeza de que el valor más grande está en su interior, no en su cuenta. El resultado de esta transformación es un tipo de libertad que no puede describirse con cifras. Es la tranquilidad de despertar sin miedo al futuro. Es mirar tus finanzas con paz, no con angustia. Es saber que, pase lo que pase, siempre encontrarás la manera de avanzar. Esa paz vale más que cualquier cantidad. Porque cuando la mente está en calma, el dinero fluye con naturalidad y la vida se vuelve liviana. Esa es la recompensa del salto invisible, dejar de sobrevivir y empezar a vivir con propósito, confianza y serenidad.
Porque quien ya no teme quedarse sin dinero ha encontrado algo más valioso, la certeza de que su prosperidad no depende de cuánto tiene, sino de quien se ha convertido en el proceso. Lo invisible se vuelve visible. Todo cambio verdadero comienza en lo invisible. En ese lugar donde nadie puede ver lo que está pasando, pero tú lo sientes. Donde la transformación aún no se refleja en los resultados, pero ya se percibe en la energía. Es ahí donde nace la prosperidad. No en los números, sino en la mente que los crea. No en los objetos que posees, sino en la conciencia con la que eliges usarlos. Lo invisible es el origen de todo lo visible, y quien aprende a dominar ese nivel de realidad tiene el poder de construir cualquier futuro. Durante años, muchos buscan señales externas de éxito: un mejor trabajo, un aumento, una casa, un auto, una cuenta llena. Pero la prosperidad que perdura no se construye desde la apariencia, sino desde la coherencia. Se edifica en silencio, paso a paso, con decisiones pequeñas y consistentes. Es el reflejo de una mente que aprendió a pensar con claridad, de un corazón que se liberó del miedo, y de una energía que eligió confiar más en lo posible que en lo seguro. El salto invisible del que hablamos no fue un acto de magia, fue un acto de conciencia. Fue la decisión de dejar de ser esclavo del miedo y empezar a actuar desde la fe. Dejar de repetir historias heredadas y comenzar a escribir la propia. Dejar de esperar que el mundo cambie para cambiar tú primero. Ese salto, invisible al principio, acaba transformando todo. Tu forma de hablar, de trabajar, de amar, de relacionarte con el dinero y contigo mismo. Y un día, sin darte cuenta, lo invisible se vuelve visible. Ya no vives en urgencia. Ya no decides desde la carencia. Ya no temes mirar tus cuentas. Miras atrás y te das cuenta de que algo profundo cambió. Tú. Ya no te defines por lo que ganas, sino por lo que generas. Ya no te preocupas por cuánto tienes, sino por lo que haces con lo que tienes. Ya no sientes culpa por prosperar, porque entendiste que prosperar también es servir. Que cuanto más creces tú, más puedes dar a los demás. Esa es la madurez financiera y espiritual, entender que el dinero no te hace libre, pero la conciencia con la que lo usas sí. Porque el dinero solo amplifica lo que ya eres. Si dentro de ti hay miedo, el dinero lo aumentará. Si hay confianza, la multiplicará. Si hay propósito, lo convertirá en expansión. Lo invisible, tu mentalidad, tu energía, tu fe es la raíz de toda abundancia verdadera. No hay prosperidad sin autoconocimiento. No hay libertad sin disciplina. No hay abundancia sin propósito. Cada lección de este camino te enseñó algo sobre ti, que puedes reinventarte, que puedes crear orden en medio del caos, que puedes transformar la escasez en aprendizaje. Y sobre todo, que no se trata solo de dinero, sino de equilibrio. Prosperar no es acumular riqueza, es vivir en paz con lo que tienes mientras construyes lo que sueñas. Quizás aún haya desafíos, momentos de incertidumbre, pruebas que pondrán a prueba tu nueva mentalidad. Pero ahora estás preparado. Ya no reaccionas como antes, ya no huyes, ya no te saboteas. Ahora comprendes que cada dificultad es una oportunidad para reafirmar tu poder. Porque la prosperidad no elimina los desafíos, te da herramientas para enfrentarlos desde otro nivel de conciencia. Cuando el salto invisible se consolida, la vida se vuelve más sencilla. No porque todo sea fácil, sino porque tú dejas de complicarlo. Dejas de pelear con lo que no puedes controlar y te enfocas en lo que sí puedes crear. Dejas de temer al cambio y comienzas a usarlo a tu favor. Dejas de resistir y aprendes a fluir. Y entonces, algo hermoso sucede. La abundancia deja de ser un objetivo y se convierte en un estado natural. Ese es el destino de todo aquel que decide dejar de sobrevivir y comenzar a prosperar, descubrir que la verdadera riqueza no es lo que acumulas, sino lo que te habita. Que el dinero es un invitado que llega cuando la casa interior está en orden. Que la serenidad es la forma más alta de prosperidad. Que lo invisible, tu mente, tu energía, tu propósito siempre fue la fuente de todo lo visible. Y así, sin prisa pero con certeza, un día despiertas y te das cuenta de que ya no vives como antes. Ya no luchas contra la vida, caminas con ella. Ya no dudas de tu valor, lo encarnas. Ya no sueñas con abundancia, la respiras. Has dejado de sobrevivir. Has cruzado el puente.
Has dado el salto invisible. Y lo que antes era solo una visión ahora es realidad. Porque lo invisible, finalmente se volvió visible. El comienzo de tu prosperidad consciente. Si este audiolibro resonó contigo, no fue casualidad. Tal vez porque una parte de ti ya está lista para dejar atrás la vida de lucha constante y construir una vida de propósito, calma y abundancia. Si algo en estas palabras te despertó, es porque ese salto invisible ya comenzó dentro de ti. Ahora es momento de seguir avanzando, de aplicar, de crear, de mantenerte firme en la nueva mentalidad que elegiste. Porque el cambio no sucede en un solo día, sucede cada vez que decides actuar desde la conciencia y no desde el miedo. Cada elección diaria es un voto por la persona en la que te estás convirtiendo. Recuerda esto, la prosperidad no llega por suerte, llega por congruencia. Cuando tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones se alinean con tu propósito, la vida empieza a abrirte puertas donde antes solo veías muros. No necesitas correr más, solo mantenerte fiel al camino. Y si sientes que este contenido te acompañó, suscríbete para seguir profundizando en este viaje de libertad financiera y expansión interior. Cada nuevo audiolibro está diseñado para ayudarte a pensar distinto, sentir distinto y vivir distinto. Haz que tu prosperidad se vuelva una práctica diaria. Haz que tu mente sea tu aliada, no tu enemiga. Haz que el dinero sea reflejo de tu serenidad, no de tu temor. Porque el día en que eliges dejar de sobrevivir, ese día comienza tu verdadera prosperidad. Y si estás escuchando esto, ese día es hoy.